El hecho de estar recopilando información de aquí y de allá, el estar leyendo el número de víctimas que estas personas se llevaron a la tumba, inevitablemente me llena de rabia, se los confieso. Personas inocentes que lamentablemente estuvieron en el lugar equivocado con las personas equivocadas. El día de hoy te quiero platicar de Pogo el payaso, John Wayne Gacy. Hay un dato que probablemente muchos ya conozcan y los que no, pues ahí les va. Stephen King se inspiró en John Wayne Gacy, en Pogo el payaso, para la creación de su más grande obra literaria, que es It. Ya muchos han visto sus películas, pero si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro de Stephen King, es un libro que está así de grueso, está muy bueno. Yo no lo he leído, la neta, pero según lo que me han comentado es un libro muy pero muy bueno. Una vez dicho esto, comencemos. Detrás de ese maquillaje y de su alter ego Pogo el payaso se escondía un asesino desquiciado. John Wayne Gacy fue el único hijo varón de padres polacos y daneses, un niño que sufrió de obesidad. Su papá era un hombre alcohólico que lo castigaba con frecuencia, pegándole con un cinturón de cuero, al igual que su mamá, quien era abusada físicamente. Esto le traería a John un trauma severo, ya que cuando llegó a su adolescencia tendría problemas sexuales. Durante su infancia y parte de su adolescencia haría todo lo posible por hacer sentir orgulloso a su padre, algo que logró contadas veces. Su padre lo denigraba diciéndole marica, estúpido, niño de mamá. John a sus 9 años sería abusado sexualmente por un amigo de la familia. A los 16 años tendría desmayos frecuentes ocasionados por un accidente durante la niñez, en el que se pegó con un columpio en la cabeza, mismo que le provocó un coágulo de sangre. Su papá, cuando llegó a ver que John se desmayaba, decía que estaba fingiendo, no le creía en lo absoluto. John asistiría a varios colegios, de los cuales jamás logró graduarse. A los 20 años se iría de su casa para vivir en Las Vegas, en donde trabajó en una funeraria por 3 meses. Algo muy bizarro de sus meses cuando estuvo trabajando durante la funeraria es que compartiría lugar con un cadáver, una persona que había fallecido en un trágico accidente. Regresaría a Chicago, donde se inscribió y se graduó de Northwest Business College, para después regresar con sus padres. Obtendría un puesto directivo en una compañía de zapatos al poco tiempo de haberse graduado. En el año de 1964, John se mudaría a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. En aquel lugar conocería a Marlene Myers, con la que se casó ese mismo año. Tiempo después se sabría que tuvo problemas sexuales y rara vez conseguiría tener intimidad con su pareja, con la cual tendría una niña. En ese mismo año, cuando se casó, tendría su primera experiencia de intimidad con un hombre. Se convirtió en una persona muy activa en las organizaciones de la ciudad de Springfield, pero se mudaría a Waterloo, donde fue gerente de la cadena de pollos Kentucky, que pertenecía a la familia de su esposa. 10 de mayo de 1968, se le declararía culpable de abuso sexual de menores. Esto provocaría una ruptura con Marlene Myers. John sería sentenciado a 10 años de prisión. Después de 18 meses saldría con libertad condicional en 1970 debido a un buen comportamiento. Se mudaría de nueva cuenta a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzaría a investigarlo por otros asesinatos. Después de haber sido sentenciado por primera vez, jamás volvería a ver a su ex esposa ni a su hija, tampoco a su padre, que moriría en el 69 por cirrosis hepática. En el 71 se establecería en Northwood Park Township, en donde crearía su propio negocio dedicado a la construcción. Se casó por segunda vez en el 72 con Carol Hoff, una mujer que conoció en la secundaria. Carol se mudaría con sus 2 hijos a la casa de John, pero esto no duraría mucho, ya que se divorciarían 4 años después. Esto le daría plena libertad de toda su casa para cometer los actos más infames con adolescentes, libre de toda mirada. En los siguientes meses se estima que mató a 14 personas, pero se convertiría aún así en un poblador ejemplo a seguir, muy respetado, dado que la gente no conocía que este tipo tenía un largo historial de crímenes. Además, se haría de un show como payaso, Pogo el payaso, así se hizo llamar. Julio de 1971 conoció a una joven, Michelle Reed, quien sería contratado por la empresa de construcción de Gacy a cambio de intimidad y alojamiento. Gacy lo golpearía fuertemente con un martillo en la cabeza, pero el chico lograría escapar al día siguiente. En enero de 1972 recogería a un niño de 15 años, Timothy McCoy, quien al día siguiente le quitaría la vida apuñalándolo en su propio domicilio y lo enterró en su casa. Este sería uno de los primeros asesinatos. Comenzaría a utilizar su patio como panteón, producto de su sadismo. Inevitablemente traía malos olores y moscas a su casa. Julio de 1975, John Bulkwich, de 16 años, fue abusado y estrangulado tras una pausa delictiva de más de 3 años, iniciando una dramática escala de crímenes a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. En 1977,
David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era una persona muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso le ofreció marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en que los ataba, los torturaba de diversas formas, los sodomizaba y por último los estrangulaba hasta quitarle la vida. En junio de 1978, tras asesinar a Timothy O'Rucker, de 20 años, tendría que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en su casa. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando sería investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Piest, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John en Newark Park revelaría diversos artículos relacionados con estas desapariciones, objetos y ropa de los niños y jóvenes desaparecidos. En diciembre del 78, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial, ya que todo el día lo estaba vigilando la policía, día, noche y tarde, ahí estaba asomándose por su casa o incluso lo perseguía. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de los 29 cuerpos a la policía. Todos estos estaban enterrados dentro de su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. 3 días de excavaciones se tomaría la policía y ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas dijo que las había arrojado cerca del río Des Plaines. Todas estas personas que fueron desenterrados dentro del jardín de Gacy eran jóvenes que tan solo tenían 14 años. Uno de los más mayores tenía tan solo 21 años. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos serían descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima, conocida como Robert Piest, fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban operaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Se podría decir que este tipo se quedó sin espacio dentro de su casa e inmediatamente se fue al patio de su mamá a enterrar el cadáver de sus víctimas. En el año del 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados y gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a William George Bonney, de 19 años. Más tarde, en el 2017, se logró identificar a otra joven, James Byron Hawkins, de 24 años. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Hasta el día de hoy quedan 5 víctimas que la policía no ha identificado. En 1980 se abriría un juicio en Chicago, en donde se declararía inocente y con problemas mentales, pero su testimonio sería rechazado, ya que después de unos estudios se comprobó que esto no era cierto, que estaba bien desquiciado, sí era un hecho, pero de que tenía problemas mentales no, estaba en sus 5 sentidos. E incluso su abogado argumentó que Gacy tenía episodios de locura temporal en el momento de cada asesinato. En el juicio de Gacy, sus abogados intentaron afirmar que las 33 víctimas fueron por muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero por obvias razones y sobre todo por los datos antes recabados por la policía, esto sería descartado, quedaría desestimado. Pasaría 14 años en prisión y solía pintar al óleo. Su tema favorito eran los payasos. Diría que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y al asesino Jeffrey Dahmer. Este es un dato muy importante que la verdad me movió. Muchas de sus pinturas se vendieron en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante punk Gigi Allen, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio del 93. Gacy haría pinturas para artistas, músicos y actores, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Finalmente sería sentenciado a varias cadenas perpetuas y a varias sentencias de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo del 94. Sus últimas palabras antes de que le aplicara la inyección letal definitivamente muestran toda su personalidad, ya que en ningún momento se arrepintió de lo que hizo. Y diría textualmente lo siguiente: matarme no hará regresar a ninguna de esas víctimas. El Estado me asesinó. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Se iría de este mundo y definitivamente el mundo se deshizo de algo que no necesitaba.